en esa querida iglesia correntina el próximo miércoles. Bueno, para reflexionar algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación de la iglesia, con la relación con los medios, con los nuevos caminos que la iglesia va transitando en estos temas. Así que sí, con mucha alegría el miércoles estaré por allá. Lo primero que tendría que haber hecho es saludarlo por su día, ¿no? 4 de agosto es el día del sacerdote, así que perdón por la omisión del saludo en la presentación, padre. Históricamente hay que reconocer que es el día del párroco. Después la tradición ha hecho que este día, que es el día de San Juan María Vianney, bueno, se vaya incluyendo a los sacerdotes, pero es el día del párroco, ¿no? Aquellos que están al frente de una comunidad. Yo en este momento no soy párroco, sí soy sacerdote que colaboro con una parroquia, pero hay que saludar a todos los párrocos, especialmente que ahí, por supuesto, en Corrientes son muchísimos. ¿Desde hace cuánto tiempo que usted es director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina? Desde hace 5 años, trabajo en la Conferencia Episcopal. ¿Y en qué consiste su trabajo? En primer lugar, bueno, yo estoy a cargo de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal, que es un organismo que depende de la Secretaría General del Episcopado Argentino, en donde, en primer lugar, bueno, tenemos como compromiso la difusión de todas las actividades de la Conferencia Episcopal, también la misión de la comunicación institucional de la Conferencia Episcopal y la articulación también, bueno, con los medios de comunicación, con los medios de prensa, ya sean por supuesto los medios católicos como los que no. Después también desde nuestra oficina, bueno, por supuesto tenemos otro tipo de acciones, tenemos a cargo la presencia de la Conferencia Episcopal en las redes sociales, bueno, distintas cosas que son importantes y que tratamos de hacerlas con el equipo de la mejor manera posible. Esta conferencia que ya adelantamos, que va a dictar usted el miércoles aquí en la ciudad de Corrientes, invitado por el arzobispado de Corrientes, ¿está destinado a quiénes? Entiendo que está destinado a todos los comunicadores y periodistas que quieran reflexionar lo que significa la relación de la Iglesia con el mundo de la noticia, la relación de la Iglesia con los periodistas, el diálogo que hay entre la Iglesia y la prensa, un poco como se llama la charla que me han invitado a dar, ¿no? Creo que está, digamos, destinado, por lo que ha sido la invitación que me han hecho, a que los comunicadores, y especialmente los comunicadores que tenemos fe y una fe cristiana, bueno, podamos reflexionar de cómo vivir este desafío en el mundo que nos toca vivir hoy, ¿no? Es un mundo complejo, desafiante, donde la Iglesia también tiene que ir encontrando su camino, su modo de poder dialogar con las nuevas tecnologías, con los nuevos desafíos que plantea la comunicación. Así que está destinado justamente para todos aquellos que quieran reflexionar esto. Un tema de mucha actualidad. Sí, un tema muy necesario además de reflexionar, un tema en el cual el magisterio del Papa Francisco nos ha dejado muchísimo para reflexionar. El Papa Francisco ha sido un Papa que ha hablado mucho de la comunicación, que ha hablado mucho de los medios de comunicación, de la vocación del periodista. Aún en poco tiempo el Papa León XIV también ha insistido mucho en la importancia del periodismo, en la importancia de trabajar en este mundo de la fake news. Bueno, creo que hay mucho para reflexionar y es un tiempo, coincido, no muy desafiante para esto. Justamente, usted, como estamos dialogando con el padre Máximo Jursinovich, en calidad de director de la Oficina de Comunicación y Prensa, la Conferencia Episcopal Argentina, usted en su carácter, justamente en su función, en la función que ejerce, ¿cómo observa la coyuntura que estamos atravesando en relación a esta palabra que es diálogo, ¿no? Que es mucho más que una palabra, bueno, en coincidencia con el nombre del programa, que es Dialogando? ¿Cómo observa la realidad que estamos atravesando en relación al diálogo? Yo creo que es un momento preocupante, porque lo que estamos viendo ya desde hace un tiempo en nuestro país
es una constante destrucción del diálogo como modo de encuentro. Estamos ya hace tiempo inmersos en una cultura de mucha agresividad, en una cultura donde no importa tanto el diálogo, sino la posibilidad de aniquilar con la palabra o con el posteo o con lo que digo al otro. Estamos viviendo un momento de una gran incapacidad para un diálogo sereno. Bueno, y todos creemos realmente que el diálogo es la fuente natural en donde se va a buscar lo mejor para el bien común, ¿no? Y es un momento preocupante, ¿no? Porque muchas veces cada uno le habla a su público, donde muchas veces incluso, y esto lo ha insistido muchísimo el Papa Francisco en el final de su pontificado, donde estamos más pendientes de hablar que de escuchar. Y sí, estamos en una crisis, diría yo, de diálogo, ¿no? Y estamos en un momento en donde es decisivo que podamos encontrar en nuestra patria, en nuestra iglesia, una cultura que nos permita volver a sentarnos a la mesa y compartir distintas posturas y compartir distintas miradas y no aniquilar al que piensa distinto. Es un desafío, pero creo que el momento es preocupante, es preocupante. ¿Encuentran eco en los distintos sectores a los mensajes que viene dando justamente la Iglesia en nuestro país en relación a este tema, Padre Máximo? A ver, encontramos eco, no siempre estamos encontrando que esto sea tomado como una conversión particular, ¿no? Sí, tenemos mucha palabra, la Iglesia ha hablado muchísimo de esto, pero bueno, por ahora vemos que cuesta mucho, sobre todo en el lenguaje de las redes, ¿no? Que es un lenguaje muy agresivo, donde muchas veces no se mide la violencia que puede tener la palabra, donde hay un estilo de confrontación que tiene muchas veces la agresividad como base, ¿no? La Iglesia ha hablado mucho de esto. A veces vemos con preocupación, bueno, que no siempre se entiende esto como algo, creo yo, sustancial, digamos, ¿no? Para fundar nuestra patria de nuevo, digamos, ¿no? Lo que es sustancial, recuperar el diálogo. Y a veces vemos que cada uno, ojo, esto no estoy hablando solamente de los que tienen responsabilidad, bueno, sino de todos, del riesgo de una sociedad cada vez más individualista, ¿no? Y bueno, creo que hay que seguir trabajando mucho en esto, ¿no? En la aplicación, no solamente, coincido con lo que usted decía, no solamente lo que uno pueda decir, sino en ver cómo podemos aplicar un estilo nuevo de diálogo, un estilo nuevo de encuentro. De esto se va a hablar justamente el miércoles aquí en Corrientes y de otros aspectos más. Sí, seguramente este tema lo abordaremos con los comunicadores, porque creo que es un gran desafío que todos tenemos en la Iglesia. Creo que también la Iglesia tiene que preguntarse cómo ser servidora del diálogo. También el Papa Francisco, y esto lo vamos a hablar también el miércoles, de una comunicación en clave sinodal. ¿Qué quiere decir esto? El Papa Francisco en los últimos años nos llamó especialmente a los miembros de la Iglesia a tener un diálogo hacia adentro, ¿no? Aprender a dialogar entre nosotros, aprender a escucharnos. Bueno, creo que aquello mismo que le estamos en cierta manera predicando, diciendo al mundo, también lo tenemos que vivir como Iglesia, y seguramente eso lo estaremos charlando, porque creo yo que es uno de los desafíos más importantes que tiene la Iglesia en este tiempo, ¿no? Eso mismo que decimos y que predicamos, también vivirlo hacia adentro. ¿Qué resulta más desafiante, justamente hacer ese trabajo puertas adentro de la Iglesia o puertas afuera? Yo creo que los dos son importantes, ¿no? Creo que la Iglesia tiene que servir al diálogo entre todos, pero sí creo que hay un desafío muy grande que, insisto, nos ha dejado el legado del Papa Francisco, y es que la Iglesia tiene que dialogar hacia adentro, ¿no? Tenemos que aprender a dialogar en nuestras comunidades, a aprender a dialogar los sacerdotes con los pastores, con los laicos, aprender a dialogar con los jóvenes, ¿no? Es decir, cuánto muchas veces nos cuesta hoy entendernos con los jóvenes que piensan distinto, que tienen otros modos. Bueno, si bien creo que todo es importante, siendo sincero a la pregunta, le diría que hoy creo que hay un desafío muy grande de la Iglesia
de vivir hacia adentro aquello que queremos vivir hacia afuera y predicar hacia afuera. Totalmente. Se hace muy difícil poder dialogar hacia afuera cuando adentro no está sincerado el diálogo, sería. Exactamente, y cuando nosotros, y la iglesia en las comunidades, especialmente en las parroquias, puede forjar muchas veces un diálogo bueno que sea ejemplo, ¿no? Le pongo el ejemplo de algo que es muy importante en nuestro país, por ejemplo, que es el diálogo interreligioso, que tiene una tradición muy grande en nuestra patria, ¿no? El diálogo entre las distintas religiones. Bueno, eso es un diálogo que se ha hecho, que ha crecido y que se convirtió en un modelo de diálogo para nuestro país. Bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Eso lleva tiempo, aprendizaje, gente que dé la vida por el diálogo. Bueno, creo que también en la iglesia necesitamos eso también, ¿no? Dar un buen testimonio también hacia adentro. Bueno, precisamente le estaba por preguntar ese aspecto que bien puede ser tomado como ejemplo, ¿no? El diálogo interreligioso, y usted lo ha mencionado varias veces al Papa Francisco, y como padre Jorge Bergoglio impulsó, y siendo el arzobispo de Buenos Aires, ha impulsado el diálogo interreligioso aquí en nuestro país. Cuando lamentablemente tuvimos que tratar como noticia el fallecimiento del Papa Francisco, entre los referentes que consultamos a líderes religiosos de otras religiones, y entre ellas a líderes religiosos musulmanes en nuestro país, y también judíos, evangélicos, y todos coincidieron, sobre todo el líder religioso musulmán, sobre todo destacó lo que Jorge Bergoglio impulsó del diálogo interreligioso en nuestro país. Absolutamente los líderes de distintas religiones destacaban este aspecto en el Papa Francisco, ¿no? Y pensaba justamente si es posible el diálogo interreligioso y buscar los encuentros y los aspectos comunes en las distintas religiones, cómo no estamos pudiendo como sociedad, y cuando hablo como sociedad involucro a todos los sectores, dirigencia política, gobiernos, empresarios, gremialistas, a todos, cómo nos cuesta en la coyuntura que estamos viviendo, cómo nos está costando encontrar capacidad de diálogo y entendimiento, buscar los puntos de encuentro más que las diferencias, o es una falsa percepción que estoy teniendo. No, yo coincido con eso, no es una falsa percepción, es una percepción muy buena de la realidad. Sí creo que, bueno, como fue el diálogo interreligioso y como fue, por ejemplo, el proceso que inició el Papa Francisco a nivel mundial, ya siendo pontífice en el encuentro con el sultán y con el mundo musulmán, esto se trata de un camino, ¿no? Y se trata de un proceso. El diálogo necesita tiempo para gestarse. A veces vamos demasiado rápido, ¿no? El diálogo, decía Pablo VI, necesita la confianza para darse. Uno tiene que entrar en confianza con aquel que va a dialogar, tiene que ceder, tengo que escuchar, tengo que estar preparado para recibir lo que el otro me quiere decir, tengo que aprender a respetar la diversidad. Bueno, muchas cosas que son importantes saber, que, insisto, no son magia, ¿no? Todo este proceso que usted decía que se logró con el Papa Francisco y que lo hemos, por supuesto, tantos contemplado cuando fue su fallecimiento, por supuesto tiene que ver con eso, ¿no? Con un proceso que se dio, con un tiempo que se dedicó al diálogo. El Papa Francisco le dedicó mucho tiempo de su pontificado a estar con los líderes de otras religiones, a tener gestos con ellos. Muchas veces incluso se lo criticaba al Papa porque iba a países donde quizá los cristianos eran una minoría y no iba a otros donde los cristianos son mayoría, pero bueno, en esos viajes justamente el Papa gastaba tiempo, en el mejor sentido de la palabra, tratando de estar con aquellos que son distintos o que creían en otra religión. Bueno,
yo creo que eso es lo que nos falta a veces entender un poco, ¿no? Que el diálogo es un camino y es un tiempo. Y eso hay que transitarlo, madurarlo y saber esperar también, ¿no? Que esté bueno el fruto del diálogo. Y en lo que respecta a nosotros, como comunicadores, como periodistas, creo que también aportamos a esa falta de diálogo o esa falta de escucha, ¿no? Sí, me cuesta hablar de creo que el periodismo en general hoy está pasando un momento en el cual es un momento crítico también por muchísimas cuestiones que tienen que ver con la cultura actual, con la economía también, por supuesto. Yo creo que hay dos cosas, creo que el periodismo hoy lo que necesita es aprender a escuchar. Me parece que tenemos que volver a recuperar esa mirada a la realidad. A veces me parece que se habla mucho sin mirar lo que está pasando, entonces perdemos contacto con la realidad, perdemos contacto con la que le pasa verdaderamente a la gente, ¿no? Y creo que sí, que el periodismo tiene un gran desafío de volver a escuchar, como lo tiene toda la sociedad, pero bueno, desde nuestra vocación de comunicadores creo que tenemos una obligación, como decía el Papa Francisco, de escuchar con el corazón, ¿no? De escuchar verdaderamente, ¿no? De escuchar sin pensar tan rápido lo que voy a contestar, digamos, ¿no? Sino justamente escuchar tratando de ponerme en el lugar del otro, insisto, y no estar tan pensando en lo que yo tengo que decir, sino en lo que el otro me está diciendo. Usted también ha dicho en tiempos en que impera el individualismo y todo es rápido, ¿no? No terminamos de... porque el diálogo no solamente se da de manera verbal, el diálogo también a través de las distintas vías de comunicación. No terminamos de leer que ya contestamos sin ni siquiera terminar de leer completamente el mensaje que recibimos, y así podemos seguir dando múltiples ejemplos. Pero bueno, estoy escuchando que está tosiendo, no le quiero exigir no es la gripe de la cual estamos saliendo, hermano, no se preocupe. Estamos todos así porque no sé cómo estará en Buenos Aires, si usted se encuentra en Buenos Aires, pero acá en Corrientes... Estamos con hace muchos días con muchísima humedad, así que eso es dañino para la salud, así que espero encontrarme en Corrientes con un poquito más de calor, quizá. No está llegando. Teníamos calor. Hoy ya está un poco más fresco, pero bueno, la temperatura que nosotros tenemos en relación a lo que ustedes están acostumbrados, lo que nosotros llamamos frío, a lo mejor para ustedes no es. A esta hora está siendo 14 grados y ya le digo cuál es el pronóstico para el día miércoles. Para el miércoles 11 grados de mínimas y 22 grados de máxima, así que va a estar, sí, templado, podemos decir. Vamos a estar bien entonces. Sí, no, por lo menos no va a llover, parcialmente nublado, dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero hoy sí, ayer cambió la dirección del viento, bajó la temperatura porque estábamos teniendo días calurosos y hoy ya refrescó. Lo que para ustedes es fresco, nosotros ya es frío. Bueno, Padre Máximo, esperemos que la concurrencia sea nutrida. Lamentablemente el horario de este encuentro coincide con el horario de Dialogando, así que no voy a poder estar presente, pero esperemos que la comunidad correntina aproveche en el buen sentido su participación aquí en la ciudad de Corrientes para hablar de un tema tan importante como es el diálogo, aunque el título de la conferencia es Iglesia y Prensa en Diálogo, pero bueno, se pueden abarcar los distintos aspectos que aquí en Tiempos de Radio estuvimos dialogando con usted. Exacto, y sobre todo creo yo la necesidad profunda de ser testigos, en nuestro caso, de que este diálogo es posible, y eso creo que ya eso es un gran servicio a la humanidad de hoy en día. Muchísimas gracias por esta comunicación. Recordamos, por favor, la actividad del miércoles.
Exactamente, ustedes lo deben tener ahí más. Yo no tengo el flyer adelante, pero bueno, el miércoles esta actividad de diálogo de la iglesia con la prensa, con muchísima gente ahí de los comunicadores amigos de Corrientes que estaré visitando con mucha alegría. Miércoles 6 de agosto, 19 horas, el lugar es el Salón Tupazú del Arzobispado de Corrientes. La dirección es Irigoyen, esquina San Juan. En la página del Arzobispado se puede acceder al código QR o al link en donde inscribirse. Y la conferencia es Iglesia y Prensa en Diálogo, y la va a dictar el padre Máximo Hursinovic, con quien estamos en comunicación en este momento. Muchísimas gracias por su tiempo y esperemos poder volver a tomar contacto con usted en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas y otros más importantes, ¿no?, en los que se dedica la Conferencia Episcopal Argentina. Muchísimas gracias, padre Máximo. A ustedes, que Dios los bendiga y gracias por la llamada. Que tenga buenas noches. Igualmente. Bueno, para los comunicadores, periodistas que puedan concurrir, por favor no dejen de ir. Lamentablemente el horario nos juega en contra, porque es justo 19 horas. Una actividad, la verdad, que muy buena iniciativa por parte del Arzobispado de Corrientes, convocar a Máximo Hursinovic, que es el responsable de la comunicación y prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, de hablar un tema tan pero tan importante hoy más que nunca, como es el diálogo. En este caso, Iglesia y Prensa en Diálogo es el tema convocante de esta conferencia. Y el rol tan importante que cumple la Iglesia en nuestro país de poner en agenda los ataques que estamos teniendo en diferentes temas, ¿no? Y la falta de capacidad de diálogo que estamos teniendo en nuestro país, lamentablemente. Y cuando esa falta de capacidad de diálogo viene desde las esferas de mayor jerarquía y sobre todo de parte de quienes conducen los destinos de la nación argentina. Nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso continuamos con la agenda de hoy de Dialogando.